Amados, este es el cuarto mensaje sobre el tema el Dios procesado. Hasta aquí hemos hablado de Dios y su relación con la creación y su propósito para crear y luego para redimir esta creación, su propósito para tomar al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y someterlo a un proceso de 7 pasos para pasar de la trascendencia a llegar a ser el Dios íntimo sin perder su trascendencia. Esto es muy importante. El Hijo es hoy el que vive dentro de nosotros, el Dios íntimo. Pablo dijo en Gálatas 2, Cristo vive en mí. Pero si bien Él vive en mí, vive en ti, Dios vive dentro de nosotros, en su trascendencia, más allá de todas sus creaciones, atravesando todas sus creaciones y hasta la cima y el límite de todas sus creaciones, más allá existe nuestro Dios en eterna perfección. El Hijo está eternamente en el seno del Padre. Allí está por toda la eternidad, sin tiempo, porque el tiempo es una creación de Dios y no rige para Él, sino que rige para nosotros. Así es que Dios tiene una existencia trascendente que nunca ha sido alterada, pero Dios tiene una existencia inmanente, y en esa existencia inmanente dentro de su creación, el Hijo fue sometido a este proceso de 7 pasos que vamos a empezar a ver ahora, y para pasar de el Dios lejano, ajeno, el Dios que estaba lejos, inalcanzable, inaccesible, para convertirse en el Dios presente, en el Dios íntimo, en el Dios que abrazamos, en el Dios que amamos, en el Dios con el cual tenemos comunión y que ha dejado de ser inaccesible dentro de nosotros y en su cielo, porque hoy tenemos acceso al tercer cielo y al lugar santísimo para estar delante del trono, delante de nuestro mismo Dios, delante del Padre y el Hijo, con el Espíritu Santo también obrando dentro de nosotros. Los 7 procesos que el Hijo sufrió, el primero de ellos es la corporificación del Padre en el Hijo. En el capítulo 2 del libro de Colosenses, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, el Padre y el Hijo están dentro, el Padre y el Espíritu Santo están dentro del Hijo. Cuando el Hijo vino a este mundo, antes de venir a este mundo, el Padre se corporificó dentro de él, ¿sí? Y el Espíritu Santo dentro de él. Luego, en el día de su bautismo, en su bautismo del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él y él fue lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba todo el tiempo dentro de él, igual que el Padre. Y vamos a ver esto ahora, ¿no? La corporificación. El Hijo, estando en los cielos, recibe al Padre dentro y al Espíritu Santo dentro, y así en esa condición Él viene para encarnarse en el vientre de María. ¿Por qué razones el Padre se corporificó en el Hijo? Primeramente para, a través del Hijo, el Padre llegar a ser accesible a los hombres, para que los hombres pudieran conocer al Padre a través del Hijo, para que el Padre pudiera tocar a los hombres a través del Hijo, para que el Padre pudiera bendecir a los hombres a través del Hijo. Hoy día es igual.
Él está en nosotros, dentro de nosotros, en nuestro espíritu, para a través de nosotros tocar a la gente y para que la gente conozca a Dios a través de nosotros y para que Dios pueda manifestarse, hablar a las personas y tocar a las personas a través de nuestras vidas. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa este pasaje? Primero, que el Hijo nunca ha dejado de estar en el seno del Padre en su trascendencia, pero que en la inmanencia, acá en nuestro universo, el Padre se corporificó dentro de Él. El Padre nunca nadie lo vio, pero el Hijo lo dio a conocer. ¿Cómo lo dio a conocer? De muchas formas, de muchas maneras. El Padre se dio a conocer a través del Hijo. Por eso el Hijo vino con el mensaje acerca del Padre. Y todo el tiempo le estaba hablando del Padre, de mi Padre. Y nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro. Y todo el tiempo estaba hablando de vuestro Padre, de vuestro Padre. La gran revelación que trajo el Hijo fue la revelación del Padre, de Dios como nuestro Padre y como su Padre, ¿no? En Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, el apóstol dice que Él es la imagen del Dios invisible. El Hijo es la imagen del Dios invisible. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Porque el Padre se corporificó en el Hijo para que el Hijo lo proyectara, para que el Hijo lo mostrara, para que el Hijo lo diera a conocer. El Hijo fue y es la imagen del Dios invisible, ¿sí? En el capítulo 14 de San Juan hay un diálogo muy interesante de Jesús. Jesús está con sus discípulos y en el versículo 8, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, el Hijo vino para revelarnos al Padre. El Padre se corporificó en el Hijo y lo envió a la tierra para mostrarse a través del Hijo. Esta es una de las grandes razones de este primer procesamiento que tuvo el Hijo. El segundo paso, el segundo proceso es la encarnación del Verbo. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, el Verbo se encarnó. Mira, no solamente esto no fue una teofanía, porque Dios muchas veces se manifestó como un humano, ¿sí? Y la gente pudo verlo, aquellos a los cuales se manifestó, pero en un momento desapareció.
y eso fue una manifestación, una teofanía. Pero la encarnación significa que el Hijo asumió para siempre, esta naturaleza humana, se hizo carne. Pablo lo refrenda en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, cuando él dice de Cristo, perdón, en el capítulo 4, sí, versículos 4 y 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Él vino nacido de mujer, vino como un humano, nació de un vientre, ¿sí? Y vino para convertirse en el postrer Adán. En el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, versículos 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En el versículo 44 hasta el 49 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces, Cristo es el postrer Adán. Cristo es el que vino para redimirnos, pero Él tenía que ser hombre para poder redimirnos. Dios mismo había establecido esta ley del pariente cercano. Cuando alguien tenía una deuda y estaba esclavizado por esa deuda, nadie podía, ¿no es cierto? Tenía que ser un pariente cercano el que lo pudiera redimir, para sacarlo de esa esclavitud. Si alguien tenía una propiedad y estaba a punto de perderla, al primero que se le ofrecía esa propiedad para que no saliera de la familia y cayera en manos de otra gente que no era de la familia, al pariente más cercano, se le ofrecía comprar la propiedad para que la propiedad no saliera del entorno de la familia. Nosotros estábamos perdidos y necesitábamos un hombre que nos redimiera, no un ángel, no un querubín, no un serafín, un hombre. Solo un hombre podía traer la redención, solo un hombre podía pagar el precio, solo un verdadero hombre podía ser nuestro sustituto y pagar por nosotros. Y Cristo fue nuestro sustituto porque Él era un hombre. Y Él pagó el precio porque Él era el pariente cercano. Era uno de nosotros. Él pagó ese precio como hombre completo, como hombre íntegro, como hombre perfecto. Pagó el precio de nuestra redención. No hubiera podido pagar ese precio si Él hubiera venido solo como una aparición. Él vino y se encarnó y tomó para siempre nuestra naturaleza humana. Por eso el apóstol Pablo dice que Jesucristo hoy sigue siendo hombre, pero hombre glorificado, ¿sí? Jesucristo hombre, dice el apóstol Pablo. Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él sigue siendo hombre, pero hombre glorificado. Esto fue el segundo proceso que el Hijo experimentó
para solucionar todos los problemas de la humanidad y para convertirse en nuestro Dios